Creepypasta. Undertale. La oscura maldición de Undertale. Había oído hablar mucho sobre el juego Undertale y su fama de ser un título único y cautivador. Decidí probarlo por mí mismo y experimentar la maravilla que todos comentaban. Descargué el juego y, con gran emoción, comencé mi viaje. Dijeron que aparte de ello, había una versión única que era muy difícil de poder encontrarla. No sabía cómo, pero quería de alguna manera probarlo. Y así fue, sé que duró mucho tiempo pero encontré lo que tanto quería, esa versión de Undertale que tanto esperaba por fin lo tenía en mi ordenador. Así que no perdí tiempo y me puse a jugar. Desde el principio, algo me pareció extraño. La música era inquietante, los personajes parecían mirarme directamente a los ojos. Ignoré esos detalles y seguí adelante, pensando que eran solo efectos para crear una atmósfera especial. A medida que avanzaba, los diálogos se volvían más siniestros y oscuros. Los personajes ya no hablaban de amistad y esperanza, sino de dolor y desesperación. Poco a poco, el tono del juego cambió y se sumergió en una maldad innegable. Mis elecciones no tenían importancia, el destino parecía estar predestinado. Cada personaje que encontraba estaba atrapado en una pesadilla interminable. Sus rostros estaban deformados, con ojos vacíos y sonrisas retorcidas. Incluso el personaje principal se había convertido en una sombra grotesca de lo que solía ser. El mundo subterráneo estaba sumido en una oscuridad abrumadora. Los escenarios se desmoronaban, los colores se volvían distorsionados y las sombras se movían con vida propia. Las criaturas que antes me habían ayudado ahora me perseguían, sus risas macabras llenaban mis oídos. Cada vez que intentaba salir del juego, el juego no me dejaba. Estaba atrapado en esta pesadilla digital, y mi cordura se desvanecía rápidamente. Los monstruos parecían conocer mi nombre, llamándome desde la pantalla con voces susurrantes. El sonido de mis hurías resonaba en mis sueños. Incluso cuando apagué el juego y desconecté mi computadora, la maldición de Undertale me perseguía. Las imágenes grotescas y los sonidos aterradores se manifestaban en mi mente, sin descanso ni tregua. El mundo real se fusionaba con el mundo del juego, distorsionando mi percepción de la realidad. Me di cuenta de que no había forma de escapar de esta pesadilla. Undertale había tomado el control de mi mente y mi alma. Mi existencia se volvió un tormento constante, y el juego se convirtió en mi prisión eterna. La maldición de Undertale se intensificó aún más a medida que mi cordura se desvanecía lentamente. Las sombras y los monstruos que me acosaban dentro del juego ahora se infiltraban en mi vida cotidiana. Veía sus siluetas retorcidas moviéndose en las esquinas de mi visión periférica, y susurros siniestros me perseguían por las noches. Mi reflejo en el espejo ya no era el mismo. Mis ojos brillaban con un resplandor maligno, y mi sonrisa se deformaba en una expresión desquiciada. Mis manos temblaban sin control, como si fueran marionetas controladas por fuerzas invisibles. Intenté deshacerme del juego, borré todos los archivos relacionados con Undertale, incluso destruí el disco físico, pero nada funcionó. La maldición se había arraigado en lo más profundo de mi ser, y estaba condenado a enfrentar su tormento incesante. No podía confiar en nadie a mi alrededor. La línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba constantemente. Mis amigos y familiares parecían actuar de manera extraña, con miradas vacías y sonrisas forzadas. No sabía quiénes eran ellos realmente, o si eran simples marionetas de este oscuro juego. En mis sueños, era arrastrado al submundo de Undertale, pero ya no como observador, sino como participante involuntario. Era forzado a luchar contra las criaturas grotescas que alguna vez fueron amigables y compasivas. Sufría heridas dolorosas, pero no podía morir. La muerte se negaba a liberarme a la agonía. La línea entre mi mente y el juego se desvaneció por completo. Ya no sabía si estaba atrapado en el mundo del juego o si el juego había escapado a mi realidad. Undertale era una prisión para mi alma, y sus personajes maliciosos se deleitaban en mi desesperación. Finalmente, llegué al punto de quiebre. No podía soportar el horror constante, la sensación de estar atrapado en una dimensión distorsionada. Tomé una decisión desesperada y me sumergí en el abismo de la locura, deseando que la muerte me liberara de este tormento. La oscura maldición de Undertale parecía envolverme en un abrazo gélido y letal.
cada día, la realidad se distorsionaba aún más, y yo me hundía más profundamente en la desesperación. Mi mente se llenaba de imágenes grotescas y perturbadoras, mientras mi cuerpo se debilitaba ante la presencia opresiva del juego. En mis pesadillas, los personajes de Undertale dejaron de ser criaturas amigables y se convirtieron en abominaciones grotescas. Sus cuerpos desgarrados y retorcidos emanaban un hedor nauseabundo. Sin embargo, a pesar de su aspecto monstruoso, aún recordaba sus voces, distorsionadas y llenas de angustia, clamando por ayuda. Cada vez que encendía mi computadora, Undertale se iniciaba automáticamente, como si tuviera una voluntad propia. El juego se burlaba de mí, desafiándome a enfrentar sus horrores sin escapatoria. Las opciones se volvieron más sádicas y perversas, obligándome a tomar decisiones imposibles y dolorosas. En una ocasión, me encontré en una versión retorcida de Snowdin Town. Las casas estaban cubiertas de sangre seca, y los restos de los personajes estaban esparcidos por las calles. Me horroricé al darme cuenta de que cada uno de esos cadáveres era el resultado de mis elecciones anteriores, reflejando el peso de mis acciones. La música del juego se volvió discordante y perturbadora. Notas desgarradoras y siniestras llenaban mis oídos, causándome una agonía insoportable. Los efectos de sonido eran aún peores. Gritos sofocados, llantos lastimeros y risas enfermizas se mezclaban en una cacofonía infernal. No importaba cuánto tiempo pasara intentando liberarme de la maldición, Undertale siempre encontraba una manera de atraparme. Incluso si destruía mi computadora, sus efectos se infiltraban en otros dispositivos electrónicos a mi alrededor. Las pantallas de televisión parpadeaban con imágenes distorsionadas de los personajes deformados del juego, mientras que las voces susurrantes resonaban en cada rincón de mi hogar. Mi cuerpo se debilitaba rápidamente, mi salud se desvanecía y mis ojos se hundían en órbitas vacías. Parecía que el juego se estaba alimentando de mi energía vital, absorbiendo mi alma poco a poco. Me di cuenta de que no sobreviviría si no encontraba una forma de romper la maldición. Decidí enfrentar el núcleo del juego, el lugar donde radicaba el origen de esta oscuridad. Me adentré en un laberinto de corredores retorcidos y pasillos interminables. El aire estaba cargado de una energía opresiva mientras avanzaba hacia lo desconocido. Finalmente, llegué a una sala central, donde una figura sombría me esperaba. Era una versión distorsionada de Sans, pero ya no era el personaje carismático que conocía. Su sonrisa se extendió en una mueca maliciosa, y sus ojos rojos me miraron con un hambre insaciable. El enfrentamiento que siguió fue más allá de cualquier descripción. Cada golpe que intercambiábamos era como una puñalada en el corazón. El dolor físico se fusionó con el dolor emocional, hasta que finalmente caí al suelo, exhausto y herido. Cuando abrí los ojos, me encontré en una habitación blanca y vacía. La maldición de Undertale había desaparecido, y con ella, la distorsión y el horror que había plagado mi existencia. Estaba libre, pero el precio que pagué había dejado cicatrices profundas y duraderas en mi mente. A medida que salí de la pesadilla de Undertale, una sensación de alivio y agotamiento me invadió. Pero también, una reflexión profunda se apoderó de mí. Me di cuenta de que había enfrentado los horrores más oscuros de mi mente y había emergido del abismo con cicatrices, pero también con una determinación renovada. Miré alrededor, a los restos destrozados del juego que alguna vez fue una fuente de alegría. Y me di cuenta de que, a pesar de su naturaleza terrorífica, Undertale había revelado algo crucial: la importancia de nuestras elecciones y su impacto en nuestra realidad.
Las decisiones que tomamos en nuestras vidas pueden parecer insignificantes en el momento, pero pueden tener consecuencias profundas y duraderas. La maldición de Undertale me había mostrado cómo incluso las opciones aparentemente triviales pueden desencadenar una cadena de eventos que alteran la vida misma. En este mundo, todos enfrentamos nuestras propias pruebas y desafíos. A veces, la oscuridad puede envolvernos, amenazando con devorar nuestra esperanza y cordura. Pero es en esos momentos que debemos recordar la fuerza que reside en nosotros mismos. Al enfrentar y superar los terrores que se presentan ante nosotros, demostramos nuestra valentía y resiliencia. Cada cicatriz en nuestro camino es un testimonio de nuestra capacidad para superar la adversidad y renacer más fuertes. Así que, en mi lucha contra la maldición de Undertale, encontré una fuerza interior que desconocía. Aprendí que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz en nuestro interior. Una luz que puede iluminar incluso el abismo más profundo y ahuyentar las sombras que nos rodean. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con certeza que enfrenté el horror de Undertale y prevalecí. Y esa victoria me ha dado la convicción de que, sin importar qué pesadillas nos acechen, siempre hay esperanza y fuerza dentro de nosotros para superarlas. Entonces, que este relato de la oscura maldición de Undertale sirva como una advertencia y una inspiración. Advierte sobre los peligros de nuestras elecciones y nos inspira a encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos que se crucen en nuestro camino. Cuando vuelvas a escuchar de mí, ya.